trae paz, trae amor, libertad. Tu río fluye en mí, tu río fluye en mí. Trae paz, trae amor, libertad. Lléname de ti, lléname de ti. Dame más de tu río, Señor. Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh, lléname, Señor, tómame, Señor, quiero más de ti. Oh. Lléname de ti. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios.
tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hoy continuaremos hablando de las siguientes dos verdades de este nuevo pacto de Dios con nosotros, la Iglesia de Cristo. Y como el viernes pasado, nos gustaría mucho que dejemos a la palabra de Dios nos abra el entendimiento por sí sola en cada versículo que leamos. Explicaremos algunos y sé que el Señor nos abrirá los ojos del entendimiento a todos los versículos. Porque solo por medio de la fe podemos entender el nuevo pacto de Dios con nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Unidos por la misma fe, dejemos que nuestra fe recibida de parte de Dios Padre para creer en Jesucristo nos revele, nos dé entendimiento del nuevo pacto de Dios con todos nosotros, pacto en el que vivimos ahora, para que vivamos en la libertad y abundante vida de este nuevo pacto y no vivamos bajo la tutela de otro pacto que ni siquiera se hizo con nosotros, el viejo pacto. Este nuevo pacto de Dios sí lo hizo el Señor para nosotros, los que antes éramos de otro redil. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La fe tiene convicción. Cristo es la evidencia de Dios que produce la convicción para la fe verdadera. Y esta fe en Cristo nos da entendimiento. Así es, mi querido hermano. Por la fe entendemos la obra de Dios en nuestras vidas a través de un nuevo pacto para darnos salvación y perdón de pecados. Y solo por medio de la fe podemos entender que somos libres del poder del pecado que nos llevaba a esclavitud y muerte eterna gracias al nuevo pacto de Dios con toda la humanidad, no solo con los judíos, pacto confirmado por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. El viernes pasado hablamos de la primera verdad de este nuevo pacto de Dios para nosotros. Primera verdad, un nuevo pacto que incluye también a los no judíos, a nosotros, las ovejas que éramos de otro redil. Y leímos a Jesús decir lo siguiente en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versos 14 al 16. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Leímos esto el viernes, que nosotros, estas ovejas que somos de otro redil, hemos escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo y ahora somos un solo rebaño con un solo pastor, Cristo. Aleluya. Seguimos entonces con la segunda verdad. Un nuevo pacto que nos libera de la responsabilidad de tener que cumplir todas las exigencias del primer pacto. Mi querido hermano, es que el nuevo pacto de Dios por medio del sacrificio de Cristo es un camino de fe. Dice en Gálatas 3, verso 12, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Es que Dios Padre sabe que nadie puede obedecer y cumplir todas las exigencias de la ley y que al desobedecer una sola ya se entra en maldición. Así que se hizo un nuevo pacto que nos facilita todo, creer en Jesucristo. ¿Verdad que es fácil? Solo pide fe en Jesucristo. Es todo lo que pide este pacto. La fe en Cristo es realmente un mejor y más fácil camino para agradar a Dios. Y el que tiene fe en Cristo es santificado por Dios.
Así que Cristo nos libró de la ley. Aleluya. Mi amado hermano, la ley es un pacto muy duro, difícil de cumplir. Voy a decirlo de la manera históricamente correcta. Imposible de cumplir. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir su ley. Era un pacto justo en tiempos más sencillos. Ahora, con el crecimiento de todo, de la tecnología, del conocimiento humano, nosotros tenemos, yo creo que más oportunidad para hacer lo malo que antes. El ser humano es el mismo. Las oportunidades son similares, pero ahora tenemos nuevas formas de encontrar el pecado. Así es que la ley era un impedimento para poder tener acceso a Dios, porque solo obedeciéndola y cumpliéndola de manera perfecta podíamos agradar a Dios y obtener acceso a su presencia, a estar cerca de Él. La ley era algo muy difícil, nadie la puede cumplir. Cristo nos libró de eso. Así es, un sistema jurídico legal que había que conocer de pe a pa, o sea, puntos, comas, tildes, todo. Usted tenía que hacerse un erudito en ella para poder saber cómo estaba viviendo, cómo usted estaba viviendo y si su camino iba de acuerdo a eso. La ley es imposible, es inhumana prácticamente. A pesar de que la ley es santa y buena, la ley siempre nos acusa. La ley no se comporta como nuestra amiga. No fue el tutor adecuado para una humanidad vendida al pecado, a través de este cuerpo pecaminoso, de una naturaleza conforme a la tierra, conforme a los rudimentos de esta tierra, de este mundo, por causa de la caída de Adán y de Eva. Así es que, mi querido hermano, Cristo nos libró de ese sistema tan estricto, imposible de cumplir, por medio del cual podíamos obtener perdón de pecados y acceso a Dios y vida eterna. Y es que Dios no quería tener una relación con nosotros por medio de un sistema imposible de cumplir, un sistema que era prácticamente enemigo nuestro. Así que Dios hizo lo correcto, por medio de Cristo la quitó. Y mire, el apóstol Pablo explica que la ley tuvo un fin en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 7 desde el verso 1 lo siguiente: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Tremenda explicación, ¿verdad? Verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, ¿de qué? De esta unión a Cristo. Acuérdense que el viernes hablamos de que el Señor cuidadosamente nos ha unido a Cristo. Así que como resultado de esta unión, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque ahora ya no somos nosotros quien vive en nosotros, ahora es Cristo. Y si yo realmente me he dejado morir a mí mismo y Cristo vive en mí, Él, el Espíritu Santo, Cristo, produce buenas acciones para Dios en mí. Ya no dependo de mí, ahora dependo totalmente de la ayuda de Dios. Verso 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos, aún alto. ¿Cuáles deseos pecaminosos? Los deseos del cuerpo, los deseos de la carne, siempre son pecaminosos, siempre son hacia el pecado. La carne y el cuerpo nunca pide algo hacia Dios. ¿Estamos claros? Así que los deseos pecaminosos, ya usted sabe dónde vienen, actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. O sea que la ley actuaba sin querer, alimentando el deseo de pecar por la prohibición de la ley, porque la ley es puras prohibiciones en su mayoría. Todas esas prohibiciones lo que hacían era alimentar el deseo de la carne de hacer lo que era prohibido. ¡Wow! Y eso nos llevaba entonces a una cosecha, o sea, a cometer muchas acciones de pecado, las cuales nos llevaban a la muerte.
Verso 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Mi amado hermano, y vivir en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 4 en adelante, en los siguientes versículos. Todo eso explica ahí cómo es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, mire, la ley sin querer ayudó al pecado. El pecado encontró en la ley la prohibición que le alimentaba el ardor por querer hacer lo prohibido. Así es, mi querido hermano. Le doy un ejemplo. Mire la fiesta que hace un momento, estos días hablé en una prédica, la fiesta desenfrenadas. Quiero que sepa que entre más la sigan prohibiendo, más ganas va a tener la gente que no hacía esta fiesta desenfrenada a empezar también ellos a hacerlas de ellos. ¿Por qué? Porque así es la ley. Pastor, pero entonces la ley del gobierno hace lo mismo que la ley de Moisés, la ley de Dios hacía con el cuerpo. Así es, mi querido hermano. Mire, una hermana en Cristo me dijo que hace meses atrás, cuando en el mes de abril ella se dio cuenta que estaba retenida en casa por una orden del gobierno, sin poder salir a cualquier hora, dice que ella entendió la ley de Moisés, entendió el problema con la carne, y dice, apenas vi que el gobierno me prohibió, que entendí que yo estaba en la casa encerrada, porque el gobierno me prohibía salir, me dice, Manuel, jamás había tenido deseo tanto de salir. Mira que era tal el ardor por salir que yo empecé a salir en las horas que no me tocaba, de los días que me tocaba como mujer, y terminé saliendo los días que le tocaban a los hombres también. Yo quería hacer eso porque me lo habían prohibido. Y yo le dije, así es. Y como me dijiste al principio, entendiste la ley de Moisés, lo que le hacía al cuerpo humano y por ende al alma. Así es que la ley prohibía algo y lo único que hacía con esa prohibición era alimentar el deseo de hacerlo. Porque aquí en el verso 7 en adelante usted va a leer que el pecado se alimentó de esa prohibición. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte en el individuo. Así que Dios quería librarnos de eso. Mi querido hermano, y estamos librados también de las ordenanzas que hay en la ley. Así es, ordenanzas y ceremonias que hay en esa ley. Por ejemplo, el día de reposo. Mire, mi querido hermano, yo sé que está en los 10 mandamientos, lo que nosotros vemos como los 10 mandamientos. El séptimo día descansará el día para el Señor, descansará. Así es. Pero ¿sabe una cosa? Jesús dijo que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el hombre es superior al día de reposo. Si usted hace que el día de reposo sea superior a usted, entonces estamos en problema. Pastor, pero póngame un ejemplo entonces, ¿cómo así de que yo soy superior que el día de reposo? Por ejemplo, si tú crees que el sábado es el día del Señor solamente y es el día de reposo y alguien te contrata para un trabajo de lunes a sábado, entonces tú no lo vas a poder tomar porque tú sientes que ese día es el día en que tú no puedes hacer otra cosa que estar con el Señor. Entonces el día fue más que tú, en cambio tú eres más que el día de reposo. ¿Me explico? Lo que el Espíritu Santo está pidiendo ahora es que todo momento sea para el Señor. Que tu vida sea y mi vida sea una vida de adoración para el Señor. Y que nosotros aprendamos dentro de nuestro tiempo a darle tiempo al Señor. ¿Cuándo? Todos los días. No solo un día, todos los días, mi querido hermano. Así es, todos los días. Deberíamos aprender a hacer eso. Encontrar tiempo diariamente para el Señor, para estar con Él. Porque mire, ponerle una carga como esta ahora a la gente en el nuevo pacto es transgredir la gracia. Porque la gracia vino a quitarnos todo peso de carga de toda cosa que no es fácil de cumplir y que también dentro de vivir en este mundo no es fácil cumplir. Porque, oiga, si todo el mundo fuera creyente en Cristo y todos el planeta nos pusiéramos de acuerdo, vamos a tener el sábado como el día del Señor, fuera fácil. Pero no vivimos en ese mundo, mi querido hermano. Y el evangelio de Cristo fue hecho para que vivamos en el mundo. En cambio, la ley para los judíos era para que los judíos no se mezclaran con el mundo. Me estoy explicando, está viendo la diferencia. Escuche esto. Se ve muy hermoso que yo le dedique un día determinado al Señor.
pero entonces estoy haciéndolo porque me dijeron que lo tenía que hacer. Lo que el Espíritu Santo está buscando ahora es que en nosotros esté el deseo, el querer darle tiempo a Dios, el querer estar con Dios siempre, en todo momento. Y mire, hay recompensa para el que esté siempre buscando a Dios, en todo momento, de cada día. ¿Por qué? Porque si yo le dedico todos los días tiempo a Dios, entonces yo tendré crecimiento, un mayor crecimiento en mí del entendimiento de la palabra, tendré también una mayor fortaleza espiritual en mi interior, estaré menos propenso para que me engañen falsos maestros, para ser seducido por falsa doctrina. La llenura, la manifestación del poder de Dios en mí será mucho más visible y será algo wow, que incluso no será en beneficio mío, podrá ser utilizada por el Espíritu Santo en beneficio para otras personas. Usted ve esos grandes predicadores que ponen la mano y que la gente se cae. Bueno, yo experimenté gente que sí tenía esto en verdad, mi querido hermano, pero eran gente de oración, era gente que le daba tiempo a Dios. Y ellos mismos contaban que cuando menguaban en su tiempo con Dios, también menguaba esa manifestación. En muchos casos, no en todos, porque Dios es misericordioso y vivimos en la gracia. Pero mire, hay recompensa, sí, para el que busca a Dios, porque ahora es voluntario, mi querido hermano. La ley no es voluntaria, es obligatoria, pero la gracia es voluntaria. ¿Y voluntaria por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra voluntad a poder buscar a Dios y a cumplir, ahora sí, la ley de Dios, aún sin saberlo, mediante el amor que Dios ha puesto, su amor que ha puesto en nosotros. Así que, mi querido hermano, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, y la prohibición trae deseo de hacer lo opuesto, y las cargas pesadas hacen que uno se sienta triste y que sea difícil el seguir a Cristo. Y lo que Satanás quiere es que seguir a Cristo sea algo difícil, algo pesado para ti y para mí. Te recomiendo nuevamente que leas después de esta prédica el resto de los versículos que están allí en Romanos 7, del verso 7 al 25. Ahora, el que cree en Cristo cumple la ley, te repito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mediante el amor de Dios, amor que ha sido puesto dentro de nosotros, nos ayuda a cumplir la ley, aún sin que nosotros lo sepamos. ¿Cómo? Amando a los demás, amando a nuestra familia primeramente, amando a nuestros hermanos de la fe en la iglesia, a todos los hermanos en Cristo, y también amando a los que no creen en Cristo. Y el que ama de verdad no hace daño al prójimo, a nadie. Y ahí se cumple la ley. ¿Vieron qué fácil? Así es. Es muchísimo más fácil que cumplir la ley. Oiga, pero como es tan fácil, a muchísima gente le cuesta la gracia entenderla, porque siente que esto es como una fantasía. Oiga, qué fácil, nada más creer en Cristo y dejarse ayudar por el Espíritu Santo. Oye, ¿y cómo yo sé que el Espíritu Santo me está hablando? Oiga, eso es fantasía. Así que entonces se imponen cargas ellos mismos y a otros, y exigencias que Dios ya no nos pide para ser miembros del cuerpo de Cristo. Así que usted decide, mi querido hermano, creer en Cristo, que es la manera fácil de Dios para todos ahora, o complicarse la vida de creyente poniéndose o poniéndole a otros exigencias y acciones que deben cumplir para ser agradables a Dios y poder ser santos. Pastor, soy yo de nuevo, usted disculpe. ¿Cómo es que me doy cuenta de que estoy tomando el camino difícil que no es de Dios? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mira, es fácil que te des cuenta. Te vas a dar cuenta porque las exigencias y acciones que vas a imponerte a ti o que le impongas a otros a cumplir para ser agradables a Dios, para poder ser santos, se te van a volver a ti en cargas pesadas, se le van a volver a los demás en cargas pesadas que no te hacen y no hacen a nadie feliz, y cada vez se vuelven más difíciles de cumplir esas exigencias, esas cargas que vas a ponerte a ti y a los demás. El corazón se endurece y vas a empezar a sentir rabia y envidia cuando ves que Dios prospere y bendice a otros, que tú ves que no se comportan como tú, que no están amarrados como tú a estas exigencias que tú has puesto.
te vas a sentir amargado, te vas a ir convirtiendo en alguien amargado, que solo se va a convertir en una persona fiscalizadora, que vive para fiscalizar a los demás creyentes, para acusarlos de que si no están cumpliendo las exigencias esas que han puesto, que tú has puesto o que te han puesto tus líderes. Te vas a volver en un juez, en un acusador. Ahí te vas a dar cuenta de que tomaste el camino difícil. La fe en Cristo no tiene nada de eso. Mi hermano, es que la ley en la práctica es como una mamá o un papá que nunca están satisfechos con lo que su hijo haga. No importa que el hijo delante de los demás haya hecho algo excelente, ellos no lo van a ver así. No importa que los hijos hagan las cosas bien, bueno, no excelente, pero bien, y todo el mundo los elogia porque las hacen bien, pero ellos no la ven así. Así es la ley, porque la ley es como esos padres que nunca ven lo bueno en el hijo o en la hija, sino que siempre están buscando y encuentran el error, siempre ven lo malo, siempre hay un pero para este tipo de padres, siempre se enfocan en lo que no quedó bien, nunca te hablan o te felicitan por todo lo demás que hiciste bien. Así es la ley, de nada vale que hayas hecho casi todo bien, porque por una sola cosa que te haya quedado mal, ya no eres perfecto. Entonces eres mediocre, eres un perdedor. Así nos trata la ley. La ley es santa, es perfecta. Por eso acusa a todo el que no es perfecto. Así que mi querido hermano, como ninguno de nosotros va a poder ser perfecto por sus propios méritos, entonces la ley nunca nos podrá hacer santo, nunca nos elogiará, nunca nos felicitará. La ley solo buscará el error, lo malo lo encontrará y nos acusará delante de Dios por eso que hemos hecho malo y nos hará sentir perdedores y mediocres. Eso es lo que hace la ley de Dios en la práctica. Pastor, pero la ley de Dios es santa. ¿Cómo usted puede decir que la ley de Dios haga eso? Que nos haga esa cosa como un papá perfeccionista, una mamá perfeccionista que solo nos acusa y busca lo malo. Usted está hablando blasfemia, pastor. La ley de Dios no es así. La ley de Dios es santa y hay que cumplirla porque amarás a tu padre y tu madre y lo honrarás. Dígame, ¿qué hay de malo en eso? No hay nada malo en eso, mi querido hermano. Pero quiero que sepas que como tus padres no son perfectos, necesitas el perfecto amor de Dios para poder honrarlos. Y ese perfecto amor de Dios no se logra encontrar, no se obtiene en la ley, se obtiene en la gracia de Cristo. Entonces, si tienes a Cristo, podrás tener el amor perfecto de Dios y podrás amar a tu papá a pesar de los errores de ellos. Y ahí lo vas a honrar. Mi querido hermano, lo que pasa es que nos falta entendimiento y el entendimiento lo produce la fe. Y si nosotros tenemos fe en el antiguo pacto, no vamos a poder entender el nuevo. La fe que hemos recibido en Cristo es para entender el nuevo pacto de Dios por medio del sacrificio de Cristo. La ley no es mala, mi querido hermano, la ley es buena, pero la ley es tan superior al hombre que su rol es acusarnos. Y entonces ahora la ley es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la hace cumplir en nosotros por fe, por gracia, por su guía, y la ley no nos acusa. La ley no es mala, mi querido hermano, y la ley se cumple en ti y en mí. Me explico, cuando obedecemos la voz de Dios, cuando obedecemos la palabra que leemos de la gracia y de la libertad, mi querido hermano. Así es que no son las mismas cosas. No te sientas confundido. La ley es buena y por eso es que Jesús la cumplió todita. Él dijo, yo no vine a eliminar la ley, vine a cumplirla. No pasará una tilde, no se quitará una jota, un punto de ella. Así es, ¿por qué? Porque Él la reservó toda en perfección para nosotros. Ahora sí la podemos llevar a cabo, no con nuestra fuerza, ni siquiera conscientemente, sino por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo. Así es que, oiga, Cristo, mira todo lo que nos hemos demorado en esta segunda verdad. Cristo nos libró de todo esto, mi querido hermano. No estás obligado a guardar ningún día, a circuncidarte, a estar guardando ninguna otra fecha o ceremonia judía que sea importante para ellos. Nosotros no tenemos que guardar nada de eso, mi querido hermano. Es más, si tú no quieres celebrar Thanksgiving, tú eres libre.
¿No quieres celebrar a la Navidad? Tú eres libre. Nada te condena, porque nosotros los que estamos ahora, nacidos en el Espíritu, ya no nos gobierna nada de las fechas de este siglo, de este mundo, ni tampoco del mundo judío, porque nosotros ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora todo es Cristo. Y si Dios quiere que tú te pares en la madrugada a orar, no te va a dejar en paz hasta que sepas que tienes que orar. Eso es superior a la ley. La ley tenía momentos para hacerlo. Mi querido hermano, tenía un momento para ir a pedir perdón. Ahora nosotros tenemos la oportunidad y es importante que pidamos perdón inmediatamente a toda persona que le hemos hecho algo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí con la ley. Venga, pídale perdón a la esposa, pídale perdón al hijo, pídale perdón a su papá o a su mamá, pídale perdón al hermano en la iglesia. Pastor, pídale perdón a su oveja. Oveja, pídale perdón al pastor. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vivimos en otro tipo de escenario. Nosotros vivimos ahora bajo otro sistema judicial. No el sistema de la ley de Dios dada a través de Moisés como intermediario. Así es que, mi querido hermano, la ley no nos podía hacer santos porque nadie puede hacerse santo por sus propios méritos. Cristo es quien nos hace santos ahora. ¡Aleluya! Tercera verdad, un nuevo pacto que nos da la misma herencia prometida a Abraham, promesa hecha a Abraham y a su simiente. Leamos los versículos que hemos seleccionado a razón del tiempo limitado para esta prédica, versículos de los capítulos 8 y 9 de la carta a los Hebreos. Hebreos 8. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él, Cristo, es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Hebreos 9. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Dios mío, qué hermosa palabra. Y ahora la iglesia de Cristo forma parte de los beneficiarios de esta herencia eterna prometida por Dios a Abraham. Vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 3, desde el verso 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Oiga, mira, ahí lo dice. Hay una maldición en la ley por no cumplirla. Mi amado hermano, oiga, yo le pido al Señor que nos abra los ojos a aquellos que quieren agradar a Cristo y tener una relación en el nuevo pacto con Dios a través de la ley y no de la gracia. Sigo acá. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Bueno, hago una pausa, ve que estamos hablando de lo mismo que leímos en Hebreo. Estamos hablando de una herencia eterna que es una promesa de Dios. Entonces aquí ya la está hablando como una bendición prometida. Vuelvo a leer el verso 14, aquí en Gálatas 3. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, nosotros, usted y yo, pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¡Wow! Así que el Espíritu Santo forma parte de esa promesa, de esa herencia eterna. Verso 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Verso 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo,
Aquí agrego yo porque dice a su hijo es singular, no a sus hijos que es plural. Así que como lo dice en singular a su hijo, se refiere, dice Pablo, sin lugar a dudas a Cristo. Verso 17, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Su promesa a quién? A Abraham y a su simiente, a su descendiente. Verso 18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley. Vuelve a hablar de la herencia, estamos hablando de esa herencia eterna. Ya sabemos que había una bendición que era el Espíritu Santo, parte de esa herencia, pero hay más en esta herencia, ¿ok? Así que vuelvo al verso 18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, wow, o sea que por cumplir la ley no recibo esa herencia prometida a Abraham, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Wow, ¿qué cosa? La herencia, esa herencia a recibir, se la dio a Abraham mediante una promesa, no mediante el cumplir la ley que venía después por medio de Moisés. ¿Me estoy explicando? No le dijo que iba a recibir esa herencia por cumplir una ley que iba a hacer mediante un pacto con el pueblo a través de Moisés después de Abraham. No, Abraham iba a recibir esa herencia a través de una promesa de parte de Dios sin que él tuviera que hacer nada. ¿Me explico? Porque si era a través de la ley, entonces tenía que cumplir la ley y eso no se le prometió así. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que la ley no me da la herencia eterna que habla Hebreos. La ley no me proveía tampoco el Espíritu Santo parte de esa herencia prometida. Verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Verdad? Tanto enredo, ¿ah? Bueno, fue añadida a la promesa. ¿A la promesa de quién? A la promesa dada a Abraham y a su simiente, que era Cristo. Fue añadida la ley para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Oiga, la palabra se está explicando sola. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Wow, pero el nuevo pacto ya no hubo mediador humano como Moisés, mediador entre Israel y Dios en el primer pacto, el viejo pacto. No, ahora en el nuevo pacto no había mediador. El pacto, ese pacto, Dios medió Dios con Dios. ¿Cómo así, pastor, que Dios fue mediador de él con él? Oiga, mi querido hermano, ¿no ve que fue el pacto? Cristo fue el mediador entre nosotros y Dios Padre, y Cristo no es Dios. Entonces Dios fue mediador con él mismo. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! En esta ocasión estamos en un pacto mucho mejor, con mejores promesas, que ni siquiera necesitó un ser humano para que fuera mediador entre los hombres y Dios, porque el mismo Dios fue mediador con él mismo. Su Hijo, que es Dios, medió con el Padre, que es Dios. Ellos son el mismo Dios. ¡Aleluya! Mi querido hermano, qué poderoso es el Señor y su plan consumado en Cristo. ¡Aleluya! Verso 20. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¡Ay, ay, ay! Así que la promesa que le dieron a Abraham se parece al momento en el nuevo pacto donde Dios medió con él mismo. Cristo fue el mediador directo de parte nuestra con el Señor. ¡Aleluya! Santo Dios, tú eres bueno. Verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Porque la vida verdadera eterna, la verdadera salvación, la mejor salvación que nos iban a dar, no estaba prometida por medio de la ley. Era a través de una promesa a Abraham. Así que mi querido hermano, wow, la ley no tiene conflicto con la promesa, porque eran dos cosas. Recuerde, la ley fue dada para que la gente, el ser humano, en ese momento los judíos,
conocieran que eran pecadores. Por eso es que la ley te señala, como expliqué en la segunda verdad hace unos minutos atrás, mi querido hermano. Verso 21, leo de nuevo. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Mi amado hermano, y cuando dice que todos somos prisioneros del pecado, no solamente éramos nosotros los gentiles, eso incluye a los judíos que tenían la ley, también eran prisioneros del pecado. Ellos, que se llamaban a sí mismos el pueblo santo, eran prisioneros del pecado porque la ley no los podía liberar. Así es, la promesa de libertad la hizo Dios únicamente para ser recibida por creer en Jesucristo. Ahí lo acabo de leer en el verso 22. Verso 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Ese es en el caso de los judíos. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahí entramos nosotros. 25 verso. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. O sea que tú has venido a creer en Cristo, no necesitas que la ley sea tu tutora, no necesitas que la ley te eduque. Santo. Pastor, pero aquí en nuestra iglesia nosotros no vivimos así. ¿Por qué usted siempre está hablando de eso? Por los días por venir. Vienen días donde no solo el ataque va a ser del pensamiento progresista, también va a ser ataque a lo interno. Parte de la iglesia se está dejando seducir por los que le gustan las cosas judaicas, se están dejando seducir por estos pensamientos mesiánicos que muchos de ellos no incluyen a Cristo, y entonces se van a dejar arrastrar a que el Señor para estar bien con Él hay que ser como los judíos y cumplir la ley. Oiga, mi querido hermano, nosotros ya no necesitamos a la ley como tutora. Nuestro tutor es el Espíritu Santo. Entiéndalo. Ya no, un tutor, ¿qué es? Alguien que también nos enseña, nos guía y nos instruye. Bueno, ahora que nos enseña, nos guía y nos instruye es el Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo son los que te guían. Por eso estamos acá, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los que somos pastores y maestros. ¿Para qué? Para ayudarte, para que cuando tú estés solo leyendo la palabra y orando, el Espíritu Santo ahí te revela el resto a lo que necesitas en la medida de fe dada para tu oficio, que ya expliqué anteriormente en el cuerpo de Cristo, y puedas crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y lleguemos a tal unidad de la fe que todos tengamos el mismo conocimiento en el Hijo de Dios, un conocimiento completo según la estatura de Cristo. Mi amado hermano, tú ya no necesitas a la ley para tutora. Así es que mire, yo le invito a ustedes, los de nuestra casa con Dios, no odiamos ni estamos bravos ni enemistados con todo creyente en Cristo que quiere estar, sirviendo a Cristo, también practicando la ley y teniendo a la ley al mismo nivel que a Cristo. No nos vamos a enojar, pero no voy a permitir jamás que a mí ni a los que están conmigo nos quiten de esta libertad de que tenemos ahora en Cristo por medio de la gracia. Nosotros somos libres y entendemos que somos libres del pecado. Por lo tanto, yo estoy buscando lo mismo que lo que quiere buscar la gente que quiere seguir la ley. Porque hay gente honesta que quiere seguir la ley. ¿Para qué? Para ser libre del pecado. Pero es que no han entendido que ya lo somos gratis por medio de Cristo, por medio de la fe. Y mucho más fácil de enfrentar el pecado y de dejarlo atrás que por tu propia fuerza, buscando tú cumplir la ley. Deja de estar buscando de que la ley sea tu tutor, sea tu maestro. Cristo, el Espíritu Santo, la palabra viva de Dios, la Biblia, ahora son tu maestro, son mi maestro. Verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Aleluya. Cuando usted se bautizó, ese día usted se vistió de Cristo. Se quitó la ropa vieja, la vieja manera de vivir, y se puso la nueva manera de vivir. Y ahora por eso usted y yo somos una nueva persona. Somos como Cristo.
Nos hemos puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. Verso 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¡Aleluya! Hombre, pastor, pues ya me está gustando esto. ¿Y cuál es esa herencia eterna? ¿Cuál es esa herencia? Vivir eternamente con Dios. Esa es la promesa. Pastor, pero no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de esa promesa. Y el Espíritu Santo es lo que certifica que ya tú recibiste, igual que Abraham, la misma promesa. Tener la llenura del Espíritu Santo certifica que tú también, igual que Abraham, tienes derecho a recibir la misma herencia eterna. ¿Y cuál es esa herencia eterna? Oiga, vivir eternamente con Dios. ¡Aleluya! Sí, no solo aquí que somos su casa y que Él es mi casa y juntos somos su casa, somos la casa de Dios. No, esa promesa es para la vida eterna también, una promesa que inicia ahora hasta siempre, mi querido hermano. Oiga, mi hermano, si usted no está alegre con esta promesa, entonces yo no sé qué más lo va a poner alegre usted. Oh, pastores, que tengo mucha deuda y chuleta, esto no me sirve para nada con esos problemas que tengo con mi mujer y los problemas que tengo con mis hijos y el problema que tengo con el jefe y con el banco y con esta enfermedad. Esto no me sirve para nada, pastor. Mire, mi querido hermano, permítale al Espíritu Santo que abra los ojos de su entendimiento. Hey, ¿cómo decírtelo? Que tú, mi hermano, vas a salir de la deuda. Claro que sí. Y si no pudieras salir de la enfermedad, te espera la vida eterna. Pero ¿sabes lo difícil que es tener cáncer y no conocer a Cristo? Te está esperando es la muerte eterna. No, hombre, mi querido hermano, esto es el todo nuestro. Abraham lo sabía. ¿Usted qué cree que Abraham estaba esperando la tierra prometida para ser millonario? Eso te lo enseña la gente que predica el evangelio de la prosperidad. Abraham no estaba esperando una tierra aquí en esta tierra para hacerse millonario. No, hombre, no. Él estaba esperando, él había entendido por la fe que esa promesa era vivir eternamente con Dios Santo. Y como él sabía que Dios vivía en un plano superior, él todavía no entendía espiritual o terrenal, pero él sabía que era un plano superior, él lo veía como un plano celestial porque veía a Dios en los cielos. Entonces él estaba esperando esa promesa en un lugar celestial, no aquí en la tierra. Por eso esa promesa dada a Abraham de vivir eternamente con Dios incluye también un lugar para esto, para vivir con Dios. Por eso es que Abraham lo consideramos el padre de la fe, porque él pudo entender que Dios lo llamaba a que él y su descendiente recibieran la promesa de vivir por siempre con Dios. Una promesa de estar en un lugar cuyos cimientos eran eternos, por lo tanto no eran de esta tierra. Dice en Hebreos 11, así es, en el capítulo 11, leemos en el verso 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Verso 10, miren aquí lo que dice el verso 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Usted cree que él estaba esperando la tierra prometida para enriquecerse nada más? No, hombre, hermano. Él estaba esperando vivir con Dios en los cielos. Verso 14, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Por eso es que nosotros somos extranjeros en esta tierra, porque nuestro país, nuestro otro propio país está en el cielo. El que tiene oídos para oír, que oiga; el que tiene entendimiento, que entienda. Verso 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y aquí ya incluye a los otros héroes de la fe, que también, igual que Abraham, fueron entendiendo
que el lugar de herencia era en los cielos. Es por eso que el nuevo pacto de Dios se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham a todo el que cree. Es un pacto absolutamente incondicional, como el que le dieron a Abraham cuando le hicieron la promesa. Es un pacto absolutamente incondicional, y puesto que en su establecimiento no se impone ninguna responsabilidad al hombre, como no se le impuso ninguna responsabilidad a Abraham para recibir la promesa, la naturaleza de este pacto es de carácter final e irrevocable. Pastor, ¿cómo así que carácter final e irrevocable? Mi querido hermano, que la promesa no dependía de que tú hicieras algo, sino que como Dios hizo Él mismo, con Él mismo el pacto, el carácter fue final. El pacto es bueno y es irrevocable. Todo el que nosotros llamemos para ser salvo heredará esta patria celestial. El nuevo pacto de Dios por medio de Jesucristo es para recibir sin condiciones la bendición eterna de vivir por siempre con Dios en una ciudad cuyos cimientos son eternos. Y esta es la nueva Jerusalén, en donde ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí está el trono de Dios y del Cordero. Son dos tronos. Una ciudad donde no se necesita ni lámparas, ni luz, ni del sol, porque el Señor Dios y el Cordero brillarán siempre sobre ellos. ¡Aleluya! Mi querido hermano, ¿qué hemos visto del nuevo pacto de Dios? El viernes, que incluye también a los no judíos, a nosotros los gentiles. Y hoy, que este nuevo pacto de Dios nos libera de la responsabilidad de tener que cumplir todas las exigencias del primer pacto, la ley. Y tercero, que nos da la misma herencia, este nuevo pacto de Dios nos da la misma herencia prometida a Abraham, que es vivir eternamente con Dios y el Cordero en nuestra patria celestial. Mi querido hermano, para los que recibimos esto, poco a poco, todo lo demás va tomando su tamaño justo. Los problemas se van achicando, las enfermedades también la vamos viendo como menos. Somos capaces de soportar el dolor de una enfermedad teniendo buen ánimo, porque el que sabe que lo está esperando una patria celestial, una bendición eterna como esta, tendrá buen ánimo. Eso es parte de lo que se obtiene por ser hijo de Dios y entender este nuevo pacto en el que vivimos. No te vas a amargar, vas a estar con buen ánimo, porque sabes de que si Dios ha decidido salvarte de la enfermedad, ¿para qué preocuparte? Y si no, vas a llegar al descanso del Señor al final y vas a estar ya con Él en nuestra patria celestial. Pastor, pero eso es muy duro para los que quedan acá en la tierra llorando. Excepto para los que también hayan entendido este nuevo pacto, que lloraremos al principio unos días y después el Señor nos irá consolando, porque si sabemos que nuestros parientes han muerto para irse con el Señor, la paz del Señor inundará todo nuestro entendimiento y estaremos también en paz con esa muerte, porque sabemos que estaremos también nosotros con ese familiar amado después en un lugar donde ya no hay maldición en ninguna cosa. Oh, mi querido hermano, si usted nació para morir a los 92 años y ahora estás endeudado hasta el cuello, ¿sabe qué significa? Que si vas a morir a los 92 y ahora tienes 40 y estás endeudado hasta el cuello, significa que te quedan 52 años de vida. O sea que las deudas no te van a destruir. Y los problemas familiares siempre tendrán solución en el Señor si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para actuar en amor, para actuar con misericordia y para actuar con paciencia con los seres queridos, con nuestros familiares más cercanos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo y así sucesivamente. Qué hermoso es el nuevo pacto, ¿verdad? Gracias, Señor, por este nuevo pacto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Como te pedí el viernes, solo tú puedes abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos, mi Señor, vivir en la verdad de este nuevo pacto, disfrutando de la abundante libertad, del abundante favor, de la abundante vida que hay en este nuevo pacto, un nuevo pacto en el cual no tendremos necesidad de nada,
porque tú siempre nos suplirás de todo lo que necesitemos, desde dinero, techo, comida, ropa, hasta salud física. Dios Todopoderoso, si estamos, Señor, sabemos que si estamos trabajando para ti, tú nos darás la palabra, nos darás los recursos, nos darás también, Señor Jesús, la llenura de tu Espíritu, el poder manifiesto de tu Espíritu que nos sigue a los que creemos, para que usted, Señor Jesús, dé testimonio de que venimos de parte tuya haciendo esta tarea. Así es, Señor. Yo te pido que esta verdad sea revelada cada día más en nosotros, Señor. Nosotros, los que estamos viviendo en este nuevo pacto, entendiendo este nuevo pacto en Cristo, y vivir aquí, no vivir en el pacto de los judíos, sino vivir en el de Cristo, Señor. No porque menospreciamos a los israelitas, a los judíos, no, Señor. De hecho, quisiéramos que ellos fueran libres también y pudieran vivir en esta libertad del nuevo pacto de Cristo, que fue dado para ellos también. Cristo vino primeramente por ellos, Señor. Así es. Que tu misericordia los alcance también a ellos, a todo el pueblo de Israel, Señor, en la actualidad. Oh Dios, y aquí, Padre, yo te pido que en la fe que nos hace entender este nuevo pacto, podamos, Padre, saber ya con certeza que tú, Dios, ya nos has guardado y nos has bendecido. Que tú has hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros y tú tienes misericordia de nosotros. Que tú en la resurrección de Cristo de la muerte levantaste tu rostro sobre nosotros, porque en Cristo nos regalaste tu paz. ¿Para qué? Para que seamos llenos, recíbelo mi querido hermano, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica, la segunda parte de el nuevo pacto de Dios. Así es. Gracias, mi querido hermano. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de